Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su Palabra. Hoy estaremos estudiando el libro de Ruth capítulo 2 y hoy nos vamos a dar cuenta de cómo el libro va a abordar el tema de aquellos que son menos privilegiados, de que en algún momento les toca, podríamos ponerlo así, hasta mendigar por la comida. Y como el capítulo 2 nos va a mostrar la manera en que Dios obra a través de ciertas personas para ayudar a aquellos menos favorecidos, vamos a dejar la oración de nuestro inicio del estudio al final para precisamente orar por todas las personas que puedan estar pasando por la misma experiencia de Noemí y de Ruth. Así que no se pierdan al final del video, quédense con nosotros, acompáñennos en este estudio en el día de hoy. El capítulo 2 de Ruth continúa la historia. El texto dice que Noemí tenía un pariente por parte de su esposo llamado Boz. Y Boz era lo que en cierta forma Elimelech quería ser, ¿no? Boz era un hombre rico, era un hombre influyente de la familia. Probablemente Boz era youtuber en su época, tenía inversiones, tenía dinero. Entonces todos los de la familia BioChannel queremos ser como Boz. Y todas las personas quieren ser como Boz. Entonces, Boz tenía un negocio y a lo largo del capítulo nos vamos a dar cuenta cómo Boz representa en cierta forma lo que podrían llegar a ser los empresarios cristianos, ¿no? Gente que se dedica a los negocios y son exitosos en los negocios, pero al mismo tiempo tienen un componente de responsabilidad social. Responsabilidad social no es apoyar al vago, sino que responsabilidad social es entender que hay personas que están en una situación de necesidad más marcada que otros y entonces desde lo que haces, cómo puedes orientar tus servicios a ayudar a ese tipo de personas. Ruth le dijo a Noemí, mira, tú y yo nos vamos a morir de hambre aquí, así como sigamos. La verdad, déjame salir a hacer algo, ¿no? Voy a ir al campo a recoger las espigas que vaya dejando a alguien a quien yo le caiga bien. Las espigas eran los desechos que iban dejando aquellas personas que estaban ya cosechando los cultivos de trigo o, en este caso, de trigo, que era el cereal principal o cebada, que eran los cereales principales en la dieta israelita. Eran muy peleadas porque, ustedes recordarán, Dios había determinado que toda persona que pudiese pasar por un campo y entonces se iba a dejar un pedacito de ese campo para alimentar a aquellas personas que no tenían para comer, ¿no? Entonces la persona que tuviese un campo y estaba sembrado, una porción de ese sembrado era para ayudar a las personas. Entonces Ruth, ella dice, bueno, vamos a ver si nos vamos por aquí y logramos encontrar algo de las espigas porque así tendríamos comida. Ruth sale y dice que comenzó a recoger espigas en el campo detrás de los segadores. Y el campo donde ella estaba recogiendo las espigas, dice el texto, pertenecía a Boz, el pariente de Elimelech. Boz, dice, llega desde Belén, saluda a sus segadores, lo cual otra vez nos muestra el tipo de persona que era Boz, ¿no? Llama mucho la atención porque no es normal que el texto bíblico registre que un jefe saluda a los empleados. Entonces el hecho de que lo registre es para realzar el carácter que tenía Boz, ¿no? Donde en un mundo donde no era normal saludar al empleado, Boz llegaba y saludaba al empleado. Y entonces nos dice a nosotros hoy, de igual forma, que ese tipo de acciones pequeñitas también marcan la diferencia. Así como marcaron la diferencia para Boz, también marcan la diferencia con nosotros hoy. La forma en que abordamos a los demás, la forma en que nos dirigimos hacia ellos, la forma en que pedimos las cosas, ¿no? Boz empieza a repartir bendición. El Señor esté con ustedes, el Señor los bendiga. Y entonces Boz era un hombre bien astuto, ¿no? Y como era hombre, al fin y al cabo, vio que había una muchacha bonita y nueva y dijo, ¿quién es la muchacha? ¿No? Ruth llegó es como si llegase a una iglesia donde no hay nada. Entonces llega alguien nuevo a la iglesia donde no hay nada y todo el mundo anda pendiente de la muchacha. Entonces pregunta, ¿quién es esta muchacha? Entonces le dicen, no, mira, esta muchacha es la que volvió con Noemí. Y entonces ella me pidió que le dejara recoger espigas. Y no ha dejado de trabajar desde esta mañana que entró en el campo hasta ahora que ha venido a descansar un rato en el cobertizo. Lo de Ruth me parece interesante en este punto por dos razones. Primero, hay momentos donde
cuando yo me gradué de mi licenciatura, mi mamá me dijo, bueno, mijo, hasta aquí llegó mi función de mantenerte, de aquí en adelante te toca a ti. Y bueno, yo empecé a trabajar y demás, pero en el segundo año de estar trabajando, yo me quedé sin empleo 6 meses. Y en esos 6 meses yo estaba como que era difícil porque, bueno, si yo no trabajaba, no comía, ¿no? Yo tenía que sostenerme. Y cuando uno está en ese punto, uno a veces se vuelve o llega al punto profesional donde uno dice, no, de tal cosa yo nunca voy a trabajar. Pero miren, y Ruth pudo haber dicho eso, ¿no? Ruth pudo haber dicho, no, si no es de tal, yo no trabajo. Si no es esto, no, yo no trabajo. Pero y eso, a ver, esto no es denigrar la profesión o rebajar el nivel, porque uno tiene también que valorar lo que estudió. Pero a veces la situación apremia. Y a veces la situación apremia tanto que usted tiene que hacer cosas que usted quizás no había pensado, pero hay que hacerlas porque toca trabajar, ¿no? A mí ese segundo año, yo tenía ya 2 años de doctorado encima, había trabajado todo un año de profesor de universidad, pero esos 6 meses donde no tenía trabajo me tocó trabajar organizando bodegas, porque tocaba comer. Y me tocó trabajar pintando casas, porque tocaba comer. Entonces, a veces hay personas que están y se quejan y entonces están, no, que no hay trabajo. No, mira que salió el trabajo de tal cosa. Ah, no, yo de eso no trabajo. Entonces, la actitud de Ruth me parece interesante porque Ruth nos muestra que cuando hay una necesidad toca hacerle lo que salga. Y ya más adelante uno va gestionando y viendo qué otras posibilidades surjan. Pero al principio toca con lo que hay. Toca hacerle lo que hay. Y la segunda cosa que me llama la atención de Ruth en este momento es, dice el capataz, no ha dejado de trabajar desde esta mañana que entró al campo. A veces la gente piensa que el ser cristiano no está conectado con la excelencia. Y muchas veces hay gente que tú le dices, yo soy cristiano, y te miran con ojos malos a la hora de trabajar porque han tenido la experiencia de que como alguien es cristiano es medio flojo. Y ser cristiano en realidad debería ser asociado con excelencia. Si usted está trabajando, pues sea el mejor en lo que usted hace. Como dijo un sabio cantante de acá de las tierras colombianas, si mi hijo quiere ser taxista, pues que sea el mejor taxista. Pero entonces si usted va a trabajar en algo, sea el mejor en eso que usted está trabajando, ¿no? Así que si usted es panadero, pues sea el mejor panadero del pueblo. Si usted es un docente, usted sea el mejor. Usted siempre aspire a ser el mejor. No porque usted quiere sobresalir por los demás, sino que su ética de trabajo sea tan impecable que los demás digan, oye, este tipo ¿por qué no pierde el tiempo? Este tipo ¿por qué se esfuerza tanto? Este tipo ¿por qué trabaja tan duro? Resulta muy curioso que el fenómeno de los cristianos y la forma en que ellos se enriquecían, o sea, fue tan interesante que gente atea en el siglo pasado se dedicó a estudiar ese fenómeno y descubrió que habían cristianos, no todos, pero había un tipo de cristianos que trabajaban tan duro, que generaban mucha más riqueza que los demás que les rodeaban. O sea, la ética de trabajo de cierto grupo de personas fue tan importante que gente atea se dedicó a estudiarlos para descubrir qué era lo que pasaba con ellos. Entonces, Ruth nos muestra una ética de trabajo impecable y usted y yo también somos llamados a seguir el ejemplo de Ruth, a trabajar de una forma tan impecable que las demás personas nos vean y nos digan, oye, esta gente ¿qué? Esta gente rara, queremos ser como ellos. Vos le dijo a Ruth, escucha, hija mía, no vayas a recoger espigas a otro campo, ni te alejes de aquí. Quédate junto a mis criadas. Fíjate bien en el campo donde se esté cosechando y síguelas. Ya les ordené a los criados que no te molesten. Cuando tengas sed, ve dónde están las vasijas y bebe el agua. Ruth se inclinó hacia la tierra y le dijo, ¿cómo es que le he caído también a usted hasta el punto de fijarse en mí, siendo yo una extranjera? Ya me han contado, le respondió vos, todo lo que has hecho por tu suegra, cómo dejaste a padre y madre, la tierra donde naciste y viniste a vivir con un pueblo que tú antes no conocías. Que el Señor te recompense por lo que has hecho. Que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces. Ruth capítulo 2 es muy interesante, ¿saben? En Ruth capítulo 2 hay unos detalles. Por ejemplo, en el capítulo 1, cuando Orfa se da la vuelta y dice, no, yo sí me voy a Moab porque yo quiero seguridad. Miren que Ruth tiene que arriesgarse a ir a algo inseguro. O sea, ella no sabe qué se va a encontrar.
Y en ese momento ella desconoce que Dios al final la va a bendecir. Pero ella toma la decisión porque le parece honesta, porque le parece justa, porque le parece lo correcto. Y aquí entonces el texto nos muestra que aunque todavía no se ha revertido la suerte de Ruth completamente, porque al fin y al cabo Ruth también era una viuda y también había quedado desprotegida, Ruth empezamos a ver cómo Dios empieza a recompensar a Ruth por la acción que había hecho de cuidar a su suegra. Y aquí aquí vemos una lección muy importante, y es que a veces en las sociedades donde vivimos parece que hacer el bien no paga, ¿no? Parece que lo mejor es hacer el mal, porque eso es lo que da prosperidad, porque eso es lo que da, entre comillas, bendición. Y vemos a Ruth haciendo lo bueno, aunque era impopular, aunque no era lógico, aunque no era seguro, pero vemos al mismo tiempo a Dios recompensando dicha actitud, ¿no? La actitud que tuvo Ruth con su suegra. Y miren también, me llama la atención, cómo Booz se deja utilizar por Dios para ayudar al que lo necesita. Porque a veces Dios quiere ayudar al que lo necesita a través de nosotros, pero nosotros no estamos dispuestos a hacerlo. Miren que Booz era natural que ayudara a un israelita o a una israelita, pero en este caso se enfatiza el hecho de que Ruth era extranjera y que Booz, sabiendo que ella era extranjera, termina también ayudándola. Hoy, en un momento de la historia, sobre todo en Latinoamérica, donde los movimientos de migración están tan fuertes y están tan pronunciados como nunca, es importante recordar la historia de cómo Booz fue el canal a través del cual Dios terminó bendiciendo a un extranjero. Entonces tú y yo nos podemos preguntar qué extranjeros están a nuestro alrededor, de tal forma que nosotros también podamos ayudarles y beneficiarles. En estos días vi una iniciativa que me llamó mucho la atención. Acá en Colombia hay una sección donde los migrantes que vienen del vecino país tienen que atravesar donde es muy fría. Es muy frío porque es un páramo, ¿no? Y ellos vienen caminando. Entonces un grupo de jóvenes salió a ese sitio con una bebida característica de acá, que es agua panela caliente, para repartirles a todos los migrantes que se iban encontrando, que iban caminando en la ruta. Cuando tú miras ese tipo de acciones, tú dices, ahí es donde verdaderamente se evidencia el cristianismo. No propiamente haciendo videos criticando a los demás porque vistieron o escucharon música diferente a la que yo quiero escuchar. En el texto pues sigue avanzando y dice Ruth en ese intercambio con Booz, ojalá yo sea de agrado a ti, mi Señor. Le dice, me has consolado y has hablado con cariño, y aunque ni siquiera llego a ser una de tus servidoras. Booz ahora va más allá. Booz no solo le provee en ese momento de las posibilidades. Miren, aquí me detengo y abro un paréntesis. Miren que Booz no le da caridad a Ruth. Booz lo que hace es que le establece las posibilidades para que Ruth pueda trabajar y de esa forma ganarse el pan ella misma. Y ahora Booz la invita a comer, ¿no? Obviamente Booz está actuando de una forma, él está actuando en beneficio de Ruth, pero al mismo tiempo sabemos que al final Booz se interesó en Ruth y entonces estaba conquistándola, ¿no? Como conquistaban antes, con yuca, con vacas, y aquí Booz estaba conquistando, invitándola a comer y dejándola trabajar en sus campos. Cuando Ruth se sentó con los segadores, dice el texto, Booz le ofreció grano tostado, ella comió, quedó satisfecha y hasta lo sobró. Y de hecho al final del capítulo vamos a ver que Ruth tomó lo que le sobró y se lo llevó a Noemí. Entonces nuevamente vemos cómo el Señor nos ilustra en Ruth 2 el cuidado por el otro, el preocuparnos por el otro, que el otro no ha comido, no solo importo yo, importa también el otro. Y entonces vemos en Ruth una persona muy noble, que es capaz de ir, trabajar para también cuidar de Noemí, que no podía ella trabajar y por lo tanto no tenía muchas posibilidades de acceder a comida y demás. Ruth, dice el texto, que recogió espigas hasta el atardecer, lo cual nos indica y nos muestra que lo que estábamos hablando, o sea, desde la mañana hasta la tarde estaba Ruth trabajando, no estaba como que, ay, no, yo me voy a ir temprano porque entonces ya me gané el favor de Booz. No. Ruth tenía una ética de trabajo impecable y ella sabía que había que trabajar y había que trabajar duro. Y dice el texto que ella desgranó la cebada, la cual pesó más de 20 kilos, dice el texto. Ahora, 20 kilos, y dice, la lleva de vuelta al pueblo,
Ya con 20 kilos de cebada se podía hacer unas cuantas comidas, ¿no? La cebada era la comida de los pobres en realidad, ¿no? La gente con dinero no comía cebada. Pero aún así Ruth estaba contenta, estaba satisfecha de lo que había podido conseguir porque al menos había comida para ese día. Su suegra le preguntó, ¿de dónde recogiste espigas? Entonces Ruth le cuenta la historia de Booz, ¿no? Y en el versículo 20 viene una expresión que me encanta, dice, el Señor lo bendiga, dice Noemí, que el Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos y los muertos, ¿no? Este hombre es pariente cercano, uno de los parientes que nos pueden redimir. Entonces me llama la atención porque Noemí reconoce que nosotros tenemos un Dios que no descuida ni a la viuda ni al huérfano. Es un Dios que siempre muestra su fiel amor hacia los vivos y hacia los muertos. Es un Dios que no deja que sus hijos se acuesten con hambre. Es un Dios que de una u otra forma provee, pero que es un Dios que no es un Dios indiferente ante el sufrimiento y ante el dolor. Muchas personas, la verdad es que más del 90% de la población mundial no está propiamente cómoda, no es la gente que tiene los excesos y que tiene el dinero para derrochar. La gran mayoría de las personas que están en el mundo son personas con necesidades, con dificultades, que se tienen que levantar día tras día y que a veces hay gente que no sabe si al final del día va a comer. Y qué bonito es ver cómo Dios puede trabajar a través de vos, cómo Dios puede crear condiciones a través de Él. Y es un llamado a nosotros. Es un llamado a que, por un lado, a que si tú eres una de esas personas que está viviendo con necesidad, ten la seguridad de que Dios se acuerda de ti y de que Dios es un Dios fiel y que Dios no va a dejar que tú pases más necesidad de la que se tenga que pasar. Por otro lado, si tú eres una persona que tiene medios, que tiene de una u otra forma el cómo colaborar, te quiero hasta desafiar hoy a que tú puedas identificar a una persona a tu alrededor y hacer un gesto bueno con él, sea compartir un alimento o algo por el estilo, para que seas tú un voz moderno, para que Dios pueda a través de ti atender la necesidad del extranjero o del que no es extranjero, pero que pueda estar unido al que esté necesitado. Y por esa razón dijimos que en este momento vamos a orar de forma especial a todas las personas que quizás no están pasando por una situación económica muy agradable, y por esa razón pedimos a Dios de que de ese amor infatigable, de ese amor que no se cansa, pueda seguirse manifestando. Preciado Dios, queremos poner en tus manos a los necesitados, a las viudas, a los huérfanos y a todas aquellas personas que no tienen seguridad, así como Ruth, así como Noemí, que a través de los vos modernos puedas tú manifestar tu misericordia hacia ellos y que puedas crear condiciones donde estas personas con condiciones difíciles puedan trabajar y de esa forma puedan ganarse el pan. Que tú puedas seguir mostrando tu fidelidad hacia con ellos, con nosotros, y que podamos entender que tú eres un Dios misericordioso, que no se olvida, que allí está. En el nombre de Jesús. Amén.